Tú no necesitas ese espacio, Mara. Tu hermana y su prometido tienen una imagen que mantener y tú solo vas a una conferencia, me dijo mi madre con esa frialdad que usa para las sentencias definitivas. En ese momento, mientras el avión descendía hacia la humedad de Miami, apagué la pantalla de mi celular, miré por la ventanilla y comprendí que el tiempo de las sutilezas se había terminado. Ella no solo había cancelado mi reservación, sino que había usado mis propios puntos de lealtad para regalárselos a los hijos que sí le daban orgullo. Lo que ella no sabía era que, en los 3 minutos siguientes, yo me encargaría de que su flamante suite presidencial dejara de existir. Mi nombre es Mara Ellison, tengo 28 años y trabajo como analista de riesgos para una firma internacional. Un martes gris de octubre, lo que debía ser el viaje más importante de mi carrera, se convirtió en el escenario de una traición orquestada desde la comodidad de la sala de mi propia madre. Siempre supe que en mi familia había jerarquías, pero ver cómo ella movía los hilos para sabotearme mientras yo estaba a 10.000 pies de altura, sin posibilidad de defenderme, fue la gota que derramó el vaso. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi madre, y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia de una manera que nadie pudo prever. Recuerdo el olor a café rancio del avión y el sonido metálico de los cinturones de seguridad desabrochándose cuando aterrizamos. El aire acondicionado apenas lograba disipar el calor que sentía en el pecho. Al encender el celular, llegaron 2 notificaciones del hotel que me golpearon como bofetadas. La primera confirmaba la cancelación de mi cuarto a las 3:40 y 2 de la tarde. La segunda mostraba una transferencia de mis beneficios a una nueva reservación bajo el nombre de mi madre. Para lograr eso, alguien tuvo que haber falsificado mi firma o presentado una autorización fraudulenta. Sentí el pulso acelerado en mis sienes, pero en lugar de gritar, hice capturas de pantalla de cada documento y las envié a mi correo personal. Mi familia esperaba que yo llegara derrotada, rogando por un sofá. No estaban preparados para la evidencia técnica que yo ya tenía en mis manos. Caminé hacia el área de reclamo de equipaje con la calma de quien sabe que tiene una bomba en el bolsillo. Allí estaban mi hermana mayor, Josie, y su prometido, Grant. Ambos llevaban las acreditaciones de la cumbre de liderazgo colgadas al cuello, aunque ninguno de los dos trabajaba en algo remotamente cercano al desarrollo profesional. Josie se dedicaba a alimentar un perfil de redes sociales sobre viajes de lujo, y Grant se hacía llamar estratega de inversiones, a pesar de que nunca había durado más de un año en un empleo serio. Mara, qué bueno que llegas, dijo Josie con una sonrisa ensayada, acercándose para tocarme el brazo con esa simpatía falsa que tanto me irritaba. Mamá dijo que hubo un pequeño malentendido con tu habitación. La tuvo que cancelar mientras volabas porque el hotel ofreció una mejora de categoría y pensó que era mejor mantener a la familia unida en la suite presidencial. ¿Unida? ¿Y por qué no estoy incluida en ese plan?, pregunté, sintiendo el peso de mi maleta como un ancla. Es que solo tiene un dormitorio extra, respondió ella, desviando la mirada hacia las pantallas de los vuelos. La descripción en línea dice que tiene 3 habitaciones, Josie. No me mientas. Grant intervino con una mueca de burla, ajustándose el saco como si realmente fuera un ejecutivo importante. Podrías quedarte en el sofá de la sala de estar, Mara. Es el piso VIP, un ambiente mucho más sofisticado de lo que estás acostumbrada. No dejes que tu orgullo arruine tu asistencia a la cumbre. La ciudad está saturada, no vas a encontrar ni un cuarto de servicio disponible. Le pedí a Josie que me mostrara la confirmación en su teléfono. Ella intentó ocultar la pantalla, pero fui más rápida y alcancé a leer un mensaje de nuestra madre que decía: en cuanto Mara se dé cuenta de que no tiene donde dormir, aceptará nuestras condiciones. ¿Qué condiciones, Josie? ¿De qué están hablando?, pregunté con la voz firme. No deberías leer mensajes ajenos, es de mala educación, respondió ella bloqueando el celular con un gesto brusco. Grant insistió en que el auto nos esperaba afuera y que nos explicarían todo al llegar al hotel, pero yo me planté en seco. Les dije que no subiría a ese carro y que mejor revisaran su propia reservación antes de salir del aeropuerto. Josie se rió, pensando que era un farol, hasta que su teléfono empezó a sonar frenéticamente. Era el hotel. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia por una traición económica? Cuéntamelo abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte cómo terminó esta historia. Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto,
sentía el peso de mi maleta como si arrastrara el cadáver de nuestra relación familiar. A mis 36 años, trabajando como consultora de propiedad intelectual, me pagan precisamente para detectar cuando alguien intenta adueñarse de lo ajeno, pero con mi propia sangre siempre fui negligente. Mi madre, Diana, ha pasado décadas construyendo una imagen pública de mentora impecable, una mujer que da conferencias sobre el empoderamiento femenino en Ciudad de México mientras, puertas adentro, nos manejaba a mi hermana Jocelyn y a mí como si fuéramos activos de una empresa en quiebra. Para Diana, la familia no es un refugio, es una red de contactos que debe ser administrada con mano de hierro. Recuerdo que hace apenas 3 meses noté que algunos correos de la fundación con la que colaboro no llegaban a mi bandeja de entrada principal. Me convencí de que era un error del servidor, una falla técnica sin importancia. Luego vino aquella llamada del banco donde me preguntaron si confirmaba el cambio de domicilio para las notificaciones de mi cuenta de recompensas. Recuerdo haber sentido una punzada de duda, pero cuando se lo mencioné a Jocelyn durante un almuerzo, ella me miró con esa lástima fingida que tan bien le sale. Me dijo que estaba estresada, que el exceso de trabajo me estaba volviendo paranoica y que mamá solo quería ayudarnos con la logística del viaje. Y yo, por mantener la paz en la cena de Navidad, decidí tragarme mis sospechas. Esa es la parte que todavía no me perdono. Haberle entregado las llaves de mi seguridad a quienes ya me habían robado la confianza años atrás. Me senté en un área de descanso, abrí mi laptop y llamé a Owen, mi contacto en la cadena hotelera y un amigo de toda la vida. Mientras escuchaba el tono de llamada, recordé a mi madre en mi graduación, diciéndome que mi proyecto de red de mentorías era demasiado ambicioso para alguien sin experiencia política. Fue la misma frase que usó hace 6 meses cuando le mostré los borradores finales. No te expongas al fracaso, Mara, deja que alguien con más peso maneje las relaciones públicas, me advirtió mientras servía café con una calma que ahora entiendo como depredadora. Mara, esto está muy sucio, me dijo Owen en cuanto contestó. La firma en la autorización de transferencia de puntos es una copia digital de tu contrato de arrendamiento de hace 2 años. Alguien entró en tus archivos, escaneó tu rúbrica y la pegó en el formulario del hotel. El corazón me dio un vuelco. No era solo un error de reservación, era un fraude documentado. Owen me explicó que la suite presidencial no solo se había pagado con mis puntos robados, sino que estaba registrada bajo un código de patrocinio de la Fundación Horizonte. Esa era la estocada final. Horizonte era la organización que debía evaluar mi propuesta de negocio a la mañana siguiente. Mi madre no quería solo una habitación lujosa, quería presentarse ante los directivos de la fundación usando mi estatus y, lo peor de todo, vinculando mi nombre a un beneficio que ella estaba disfrutando. Hay algo más, continuó Owen, y pude escuchar el rítmico tecleo de su computadora. Tu madre llamó hace 2 semanas preguntando si el hotel podía restringir el acceso a las áreas VIP para los asistentes que no estuvieran hospedados en el edificio principal. Lo planteó como una duda de seguridad para el evento de esta noche. Sentí un frío seco en el estómago. El plan de Diana era perfecto. Dejarme sin habitación a mitad de la noche, forzarme a buscar un alojamiento lejos del centro de convenciones y luego usar las reglas del hotel para impedirme entrar a la recepción privada donde se tomarían las decisiones reales. Me imaginé a Jocelyn, siempre tan pulida y dócil, sonriendo a los inversionistas mientras Grant, su prometido, hablaba de estrategias de inversión usando mis proyecciones financieras. Entré al portal privado del evento y ahí lo vi, brillando en la pantalla como una burla: Recepción de Liderazgo Estratégico Ellison en colaboración con Fundación Horizonte. La descripción del proyecto era un calco exacto de mi trabajo de 18 meses. Habían copiado mis métricas, mis modelos de emparejamiento digital y hasta el nombre de mi programa piloto. Ella me había llamado inestable y poco preparada solo para ganar tiempo y robarse el escenario. Miré por el ventanal del aeropuerto hacia las luces de la ciudad. Recordé una tarde, cuando tenía 10 años, en la que mi madre me quitó un dibujo que hice para un concurso escolar y se lo dio a Jocelyn porque ella necesitaba más el refuerzo positivo. En ese entonces lloré en silencio. Hoy, mientras Owen me enviaba el historial de cambios de la reservación, no sentí ganas de llorar. Sentí la claridad absoluta de quien finalmente ve al monstruo sin su máscara de seda. Diana Ellison creía que me había dejado en la calle, pero lo que realmente había hecho era liberarme de la obligación de ser una buena hija.
Owen, necesito que me envíes la copia de esa firma falsificada y el registro de la dirección IP desde donde se subió el documento, le dije, mientras abría la carpeta de mi registro de propiedad intelectual. Ya no estoy hablando como una hija traicionada. Estoy hablando como la dueña de una patente que está siendo saqueada. Revisé el Instagram de Jocelyn. Había subido una foto en el lobby del hotel con una copa de champaña. El texto decía: algunos esperan las oportunidades, otros construimos las salas donde se toman las decisiones. Al fondo de la imagen, sobre un pedestal, se alcanzaba a ver el logotipo que yo misma había diseñado en mis noches de insomnio. La traición tenía un diseño elegante, pero también tenía pruebas legales. En ese momento, supe que la noche apenas comenzaba y que, para cuando terminara, ellas desearían haberme dejado dormir en mi pequeña habitación de hotel. Apenas guardé el celular, otra notificación apareció en la pantalla. Jocelyn había subido una historia de seguimiento donde se veía a mi madre, Elena, discutiendo con el personal de la recepción del hotel. El texto decía: caos inesperado con el hotel, pero los verdaderos líderes saben adaptarse. Era una burla directa, una forma de restregarme que, aunque yo les hubiera quitado la suite presidencial cancelando la reserva fraudulenta, ellas siempre encontraban la manera de quedar por encima. ¿Crees que deba enfrentarlas ahora mismo? Le pregunté a Owen por mensaje de texto mientras caminaba por el pasillo del aeropuerto. Todavía no, respondió él casi de inmediato. Ellas piensan que quitarles la habitación fue tu único movimiento. Deja que sigan creyendo que tienes las manos vacías. Owen tenía razón. Cancelar esa reservación hecha con mi firma falsificada les había arruinado la comodidad de la noche, pero no había expuesto el robo intelectual. Necesitaba ser más rápida que ellas. Antes de tomar un taxi hacia el centro, contacté a Renata Cole, la directora de programas de Horizon, la fundación que organizaba el evento. Fui breve y profesional. Le dije que necesitaba 10 minutos de su tiempo antes de la recepción de bienvenida porque había detectado un conflicto grave entre mi propuesta y un evento de patrocinadores que presentaba una idea idéntica. Renata me respondió en menos de 4 minutos. Sala de conferencias C, 6 y 15 de la tarde. Trae todo lo que tengas. Me cambié en el baño del hotel, poniéndome el saco formal que llevaba en mi equipaje de mano. Cuando llegué al lobby, el aire estaba cargado del perfume caro de ejecutivos y fundadores de tecnología. Al fondo, cerca del mostrador de mármol, vi a mi madre junto a Jocelyn y Grant. Ella estaba usando ese tono de voz pausado y aterciopelado que siempre empleaba cuando quería que su furia sonara como autoridad moral. Llevaba en la solapa un pin de oro que la identificaba como asesora invitada de la cumbre. Horizon le había pedido moderar un panel sobre liderazgo ético, lo cual me pareció la ironía más amarga de mi vida. En cuanto me vio, su expresión cambió. Esbozó una sonrisa pública, perfecta para no levantar sospechas entre los presentes. Mara, ven aquí, querida. Vamos a resolver este malentendido, dijo, extendiendo una mano hacia mí. El hotel dice que reportaste nuestra reserva como fraudulenta. Qué vergüenza nos hiciste pasar. Reporté el uso no autorizado de mi cuenta y una firma que yo jamás puse en un documento, le respondí, manteniendo la voz baja pero firme. Debiste llamarme primero, intervino ella, sin soltar su máscara de amabilidad. Cancelaste mi habitación mientras yo estaba en el aire. Las circunstancias cambiaron, mamá. ¿Acaso mi firma también cambió mágicamente para aparecer en ese contrato? Su sonrisa se endureció, volviéndose una línea delgada y fría. Nos guió hacia una zona de sillones apartada del flujo de gente. Me informó que el hotel le había ofrecido 3 habitaciones ejecutivas para compensar el lío. Puedes quedarte con una de ellas, me ofreció. ¿A nombre de quién estará la reservación? Pregunté. Al mío, por supuesto. ¿Y qué quieres a cambio de dejarme dormir bajo tu techo? Grant, el esposo de Jocelyn, saltó demasiado rápido, dejando ver su desesperación. Nadie habló de intercambios, Mara. El mensaje de Jocelyn sí lo hizo, lo corté. Ella dijo que una vez que yo no tuviera dónde quedarme, aceptaría sus términos, así que dejen de fingir. Mi madre dejó caer la fachada. Se reclinó en el asiento y me miró como si yo fuera una empleada ineficiente a la que estaba a punto de despedir. Me explicó que mi propuesta para la Fundación Horizon se encimaba con una iniciativa familiar mucho más grande y que la fundación no podía recibir 2 versiones competidoras de personas con el mismo apellido. Según ella, mi proyecto era demasiado joven, mientras que el suyo tenía credibilidad institucional. Tu equipo son solo Jocelyn y Grant, le recordé. Ellos no saben nada del algoritmo que desarrollé.
Yo tengo relaciones con inversionistas, espetó Grant, ofendido. Tú solo tienes un titular bonito en LinkedIn. Esta actitud solo demuestra que tengo razón, sentenció mi madre. Tienes talento, Mara, pero no estás lista para dirigir un programa nacional. Retira tu propuesta de la presentación de mañana. La iniciativa seguirá adelante bajo el liderazgo estratégico de la consultora de la familia. Tú podrás unirte como gerente de programa. Tendrás un sueldo seguro y una exposición que jamás conseguirías pidiendo préstamos por tu cuenta. Querían mi investigación, mis 18 meses de insomnio y mi patente, pero me ofrecían un gafete de empleada dentro de mi propia creación. Me quedé mirándola, notando cómo sus dedos tamborileaban sobre su bolso de piel. Me dijo que si me negaba, le diría a la Junta de Horizon que yo no era apta, que no tenía oficina ni equipo y que había causado un conflicto de cumplimiento ético apenas al llegar. Tú causaste el conflicto al falsificar mi nombre, le dije, consultando mi reloj. Eso será difícil de probar sin que parezcas una hija vengativa y desequilibrada. Tienes 10 minutos para decidirte. No respondí levantándome. Tú eres la que tiene 10 minutos. Caminé hacia la sala de conferencias C. Allí me esperaban Renata, el asesor legal de Horizon y su coordinador de ética. No hubo preámbulos. Saqué mi computadora y una carpeta física con separadores de colores. Puse sobre la mesa la presentación original de mi proyecto, el archivo de registros de los últimos 18 meses, el registro de marca que había tramitado en secreto y las capturas de pantalla de la historia de Jocelyn donde aparecía mi logotipo. También entregué los registros de la reservación del hotel con el código de patrocinador que ellas habían robado y el registro de la firma digital falsificada. ¿Usted autorizó a la consultora Ellison para usar este material o colaborar en este evento?, preguntó Renata, revisando los documentos con una frialdad profesional que me dio esperanza. En absoluto, no hay ningún acuerdo de colaboración. Renata cerró la carpeta con un golpe seco. Me miró a los ojos y me dijo que la fundación suspendería la recepción de esa noche de inmediato para realizar una revisión de ética. Tu madre dirá que la saboteaste, añadió Renata, pero es la fundación la que cancela el evento, no tú. Nosotros no permitimos el robo de propiedad intelectual entre nuestros miembros. Al salir de la sala, mi celular vibraba sin detenerse. Tenía 14 llamadas perdidas de mi madre y un solo mensaje de texto: detente antes de que dañes a esta familia de forma permanente. No me detuve. Mientras bajaba por las escaleras eléctricas, vi cómo el personal del hotel empezaba a retirar los carteles de la recepción. El evento que mi madre pensaba usar como su gran lanzamiento se estaba desmoronando frente a todos los inversionistas que ella tanto quería impresionar. En ese momento comprendí que el silencio de los últimos meses había terminado y que la verdad, una vez que se pone sobre la mesa, no tiene forma de ser ignorada. Caminé hacia el salón principal con el pulso acelerado, pero la mente fría. No era solo el dinero o el proyecto, era el peso de años de manipulación lo que cargaba en mis hombros. Durante la conferencia de apertura, mi madre, Elena, se sentó a mi lado con esa elegancia gélida que siempre la caracterizó. Me susurró al oído que sabía que me había acercado a la Fundación Horizon a sus espaldas. Me exigió que retirara la queja formal de inmediato. De lo contrario, se encargaría de contarle a todos los presentes por qué ninguna empresa de prestigio me había contratado para un puesto directivo. Me fui de tu empresa porque descubrí que falsificabas los reportes de los clientes, le respondí en un susurro apenas audible, manteniendo la vista al frente. Hace 2 años renuncié para no ser cómplice de cómo alterabas las estadísticas para que los programas fallidos parecieran un éxito. Me quedé callada para proteger el negocio que mantenía a la familia, pero confundiste mi piedad con una obediencia eterna. Un acuerdo de confidencialidad no protege el fraude, mamá. Ella no respondió, pero sentí cómo su postura se tensaba. Al día siguiente, asistí a un taller sobre tutoría escalable donde estaban presentes varios miembros de la junta directiva de Horizon. Al terminar, algunos asistentes se acercaron interesados en mis datos preliminares. Fue entonces cuando Elena lanzó su ataque. Entró al salón acompañada por mi hermana Josie, mi hermano Grant y Bennett Cole, uno de los donantes más influyentes de la fundación. Grant comenzó a repartir carpetas con el logotipo de la consultora familiar Liderazgo Estratégico Ellison. Espero que mi hija no los haya abrumado con conceptos que todavía están bajo revisión familiar, anunció mi madre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Mi propuesta no está bajo revisión de nadie más que mía, le aclaré con firmeza. Elena miró a los presentes con un aire de disculpa condescendiente, esa cara que usaba cuando quería hacerme pasar por inestable. Explicó que a veces yo confundía las charlas informales de la cena con proyectos independientes. Bennett Cole, frunciendo el ceño, preguntó si existía una disputa sobre la propiedad intelectual del modelo. Elena añadió, con una suavidad fingida, que yo acababa de dejar un puesto menor en su empresa en circunstancias difíciles y que la presión de la cumbre parecía estar afectando mi juicio. Incluso mencionó que nuestra reservación de hotel había sido cancelada el día anterior por un malentendido familiar. Josie intervino diciendo que estaba muy preocupada por mi salud mental. Estaban construyendo una narrativa donde cualquier defensa mía parecería un arranque emocional. Grant abrió una de las carpetas y señaló que tenían registros que probaban que la iniciativa se desarrolló bajo el liderazgo de la empresa de mi madre. ¿Cuál es la fecha más antigua en esos registros? Pregunté. Finales del año pasado, respondió él con arrogancia. Mi primera prueba piloto empezó hace 18 meses, dije mientras proyectaba los documentos en la pantalla. Mi marca registrada se tramitó hace 14 meses y Horizon recibió mi propuesta formal hace 9. Mostré el registro público de la propiedad intelectual. Bennett se giró hacia Elena y le preguntó si sabía de esto. Ella intentó maniobrar, diciendo que yo le había mostrado un concepto informal y que ella me había animado a desarrollarlo. No es así como yo lo recuerdo, sentencié. Por suerte, me enviaste un correo electrónico. Puse en pantalla el mensaje donde ella me decía que mi modelo era demasiado idealista para conseguir financiamiento serio y me ordenaba dejar de perder el tiempo en él. Debajo, aparecía mi respuesta confirmando que continuaría por mi cuenta. El salón se quedó en un silencio sepulcral. En ese momento llegó Renata, la directora de cumplimiento de la fundación, acompañada por un asesor legal. Prohibió de inmediato que la empresa de mi madre distribuyera cualquier material relacionado con mi propuesta. Luego, le pidió a Grant la autorización original utilizada para transferir mi reservación de hotel. Grant se puso pálido. La firma había sido subida desde su propia cuenta de usuario. Ella me dijo que Mara lo había aprobado, soltó Grant, señalando a mi madre con el dedo tembloroso. Me dijo que si Mara se quedaba con nosotros, firmaría el retiro de la queja antes de su presentación. Josie intentó interrumpir, pero Grant ya estaba desmoronándose y reveló que incluso tenían un borrador donde Josie ya figuraba como cofundadora del proyecto. La alianza familiar colapsó frente a todos. Horizon suspendió el papel de asesora de mi madre, retiró los materiales de la familia y les canceló el acceso como patrocinadores, abriendo una investigación ética de inmediato. Elena entró como una autoridad en integridad y salió como el sujeto de una revisión por fraude. 2 horas después me paré frente a 80 personas para presentar mi proyecto. Mi madre estaba en la última fila, observando en silencio. Expliqué la plataforma sin mencionar el conflicto, mostré el sistema de gestión, el modelo de gobernanza y los resultados del piloto con cifras exactas y verificables. Cuando un inversionista preguntó si el conflicto familiar generaba un riesgo para la reputación del proyecto, fui honesta. Dije que ese conflicto demostraba precisamente por qué la gobernanza es vital. Una organización con una misión clara no puede basarse en promesas verbales o influencias privadas. Todo debe estar documentado. Renata confirmó que ninguna parte de mi investigación provenía de la consultora de mi madre. Elena pidió el micrófono por 2 minutos, intentando presentar todo como el apoyo de una madre incomprendida que había sido distorsionado en una acusación pública. Fue casi convincente porque ella siempre fue una maestra en disfrazar el control como amor. Video Baslihi, mi madre canceló mi hotel a mitad del vuelo para chantajearme. ¿Hasta qué? Video Asiclamasi. En medio de una importante cumbre de negocios, una madre intenta robar el proyecto de vida de su hija y sabotear su carrera mediante el fraude y la manipulación. Lo que no esperaba era que las pruebas de su propia traición estuvieran a un solo clic de distancia. Diana Momentos clave 00, 00 el enfrentamiento en el Hotel 02, 15 la verdad sobre la renuncia 0430 el intento de robo de propiedad intelectual 0645 el colapso de la mentira familiar almohadilla historias reales almohadilla venganza almohadilla traición familiar almohadilla herencia almohadilla historias de la vida thumbnail prompts 1.
Close-up of a middle-aged woman with a determined look, soft natural light in a professional conference room, y quality realistic photograph show depth of field. 2. A distressed elderly woman in a formal suite being confronted in a brick hotel lobby, candidly style photography, authentic emotions, natural true to life colors. 3. Realistic photo of a woman's hands trembling while holding a legal folder. A blurred professional background, everyday mode, clear and well exposed. La confrontación final no ocurrió en una oficina cerrada, sino en el salón principal de la convención, bajo esas luces blancas y frías que no dejan lugar para las sombras. Mi madre, Elena, estaba ahí con su mejor traje sastre, sonriendo a los directivos de la Fundación Horizon como si ella fuera la arquitecta de todo mi esfuerzo. Cuando tomé la palabra, no lo hice con rabia, sino con la precisión de la administradora que soy. Fui poniendo los documentos sobre la mesa, uno a uno, mientras el silencio se volvía tan pesado que casi podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. Ella intentó defenderse usando el argumento de siempre, que ella había pagado mi carrera, que me había abierto las puertas y que, por lo tanto, lo que yo construí le pertenecía. La miré fijamente y le respondí que la gratitud no es una propiedad retroactiva. Un padre que le paga clases de piano a su hijo no es el dueño de cada canción que ese hijo escriba 20 años después. Ella me había ayudado, sí, pero no había diseñado este programa piloto, no lo había operado ni tenía el permiso legal para presentarlo como propio. Cuando me negué a cederle el control total, ella canceló mi reservación de hotel desde el aire, falsificó mi firma en los contratos y organizó una recepción de patrocinadores para anunciar mi trabajo bajo el nombre de su consultora. El comité de la fundación pidió un receso. En el pasillo, mi hermana Lucía me abordó con la cara roja de frustración. Me dijo que Grant, nuestro primo y socio de mamá, aseguraba que Elena lo había engañado a él también, diciéndole que toda la documentación ya estaba aprobada por mí. ¿Sabías que ella solo quería presionarme para que me retirara?, le dije a Lucía, buscando un rastro de honestidad en sus ojos. Ella se encogió de hombros y soltó la verdad. Pensó que yo aceptaría ser solo la gerente del programa porque, según ella, yo no era buena para el marketing ni para las relaciones públicas. Decidieron que mi consentimiento no importaba. Me gritó que estaba destruyendo a la familia por un simple cuarto de hotel. Le respondí que el cuarto de hotel solo fue la grieta por donde se filtró toda su podredumbre. Si la fundación investigaba los informes antiguos, la firma de consultoría de mi madre colapsaría, porque ella sabía perfectamente que los datos de impacto social estaban inflados. Lucía me miró con desprecio y dijo que todos presentan los números bajo la mejor luz posible, que eso era parte de nuestro código moral familiar. En ese momento entendí que para ellas, hacer lo incorrecto era una estrategia si daba dinero, y objetar te convertía automáticamente en la desleal. Cuando el comité regresó, la decisión fue contundente. Horizon aceptó mi propuesta para la revisión final reconociendo mi propiedad exclusiva y expulsó a la firma de mi madre, Ellison Strategic Leadership, de toda la programación de la cumbre. El título de asesora de mi madre fue revocado de inmediato y la fundación ordenó una auditoría exhaustiva de cada reporte que su empresa había entregado en la última década. Ella se levantó, me miró con una frialdad que me caló los huesos y me ordenó que la siguiera afuera. Renata, la directora de la fundación, puso una mano en mi hombro y me dijo que no tenía que ir. Me quedé sentada. Vi cómo mi madre esperaba ese viejo reflejo mío, esa obediencia ciega que siempre me hacía caminar detrás de ella. Cuando vio que no me moví, se dio la vuelta y salió sola del salón. 6 meses después, mi proyecto fue aprobado con el financiamiento completo. Contraté a 5 personas, establecí una supervisión financiera independiente y redacté políticas estrictas contra conflictos de interés en los estatutos de mi propia empresa. La auditoría descubrió que la firma de mi madre había enterrado resultados negativos durante años para mantener los contratos. Perdió sus 2 cuentas principales y tuvo que devolver fondos malversados. Su empresa sobrevivió, pero ahora es pequeña y vive bajo supervisión externa. Ella tuvo que renunciar como directora general. Lucía me escribió casi un año después para contarme que había abierto su propia consultoría, algo que por fin podía llamar suyo. Sigo pensando que fuiste demasiado lejos, decía su correo, pero ahora entiendo que ella nunca pensó darnos el control real a ninguna de las dos. Le contesté que entender es un comienzo, pero no es una excusa para lo que hicieron.
Mi madre me envió un mensaje culpando al estrés, luego a Grant y finalmente a mí. Lo ignoré. El segundo mensaje solo tenía 7 palabras, no debía haber firmado con tu nombre. Guardé ese mensaje junto con las pruebas legales, porque el perdón y la documentación pueden coexistir perfectamente. Mucha gente me pregunta si una sola llamada realmente destruyó una suite presidencial. Técnicamente, no. Lo que la destruyó fue una firma falsificada, el uso indebido de un código de patrocinador y una transferencia no autorizada. Mi llamada solo puso esos hechos frente a personas que se negaron a mirar hacia otro lado. Defenderse no siempre significa atacar. A veces es solo dar un paso al costado y dejar que las consecuencias encuentren el camino a casa por sí solas. Mi madre canceló mi hotel creyendo que la incomodidad me haría obediente. 3 minutos después, su suite había desaparecido. Al final de la semana, también su influencia. Y por primera vez en mi vida, cuando su sonrisa desapareció, no corrí a intentar recuperarla. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para salvarte a ti misma? Cuéntamelo abajo en los comentarios, me encantaría leerte, y suscríbete para no perderte la próxima historia.